preguntas, vamos a decir, quizá no tanto respuestas como preguntas durante el siglo XXI. Entonces, en la clase de hoy, les comento, voy a hacer una exposición que quiero que sea participativa, es decir, que vayamos construyendo un poquito este resumen entre todos. Después, no, voy a hacer esto antes porque algunos de ustedes tienen que salir, ahorita comentamos eso. Voy a comentarles unos cambios en el programa. eh, Después les voy a comentar en qué va a consistir la actividad de hoy, que va a ser en equipos. Y después entonces haré la exposición para que pues podamos abordar las temáticas. Insisto, si algunos de ustedes por cualquier razón no pueden quedarse, no hay problema porque el contenido está en los textos que les mandé, aunque la importancia de estar en el curso es que yo quisiera que tengamos una visión crítica sobre lo que leemos. Lo que yo, ahora sí que en la primaria lo que dice el libro es y punto, ¿no? Pero a esta altura ya ustedes están prácticamente formados como arquitectos paisajistas y tenemos que tener pues, eh, actitud crítica, ¿no? Que colabore a tener una propia em, idea, nuestros propios conceptos y lo que nos rige, digamos, como personas incluso y más en este caso como profesionistas. Entonces, bueno, primero, les cuento que el doctor Martín Checa, que es el súper especialista sobre patrimonio, paisaje y legislación en México, es un geógrafo que pues ha tenido mucha producción, mucha reflexión sobre las leyes mexicanas para la protección del paisaje, que para nosotros los paisajistas y para él también es una parte indispensable del patrimonio cultural mexicano. Y yo le había pedido, y como está en el calendario, que la sesión de él fuera el día 16, pero ayer me comentó que no puede. Y entonces lo vamos a hacer el día 9. De manera que la clase que estaba planeada como asincrónica, pues la moveré y las lecturas sobre patrimonio y paisaje de textos que él escribió, se los voy a subir hoy a la plataforma para que puedan empezar a leerlos. Créanme que es muy difícil que Martín acepte estas cosas, entonces sí es importante que tratemos de preguntarle, de quitar dudas, pues, que estando él aquí, y en la medida en que estemos informados, pues nuestras dudas y su presencia en la clase serán más fructíferas, ¿no? Si yo nada más le pregunto sobre lo que él expuso, pues posiblemente se me ocurran menos cosas, ¿no? En cambio, si tienen las lecturas ya realizadas, pues aprovecharemos más que él aceptó estar aquí. Entonces, quedo en el compromiso de hacer el cambio en el programa y de subir las lecturas para que ustedes puedan hacerlas antes del día 9. El segundo asunto es comentarles qué vamos a hacer al final de la clase, eh, un poco espero después del descanso. Va a ser una actividad en equipos de 4 personas. Me comentan algunas compañeras que tienen que salir porque van a algo sobre el servicio social. Eh, entonces les pido a quienes tengan que salir, que ahorita les pido a quienes tengan que salir, que levanten la mano, por favor, con la manita digital para ver cuántos son. Una, dos, tres. ¿Alguien más había dicho, no? Elisa, Ah, sí. Alejandra, Blanca. Ah, Yo, Jenny. pero es que yo salgo 10 minutos antes de la clase. O sea, yo sí alcanzo como a estar en la actividad, quiero suponer. Ok. Ay, no, no, es que no vi quién eras, porque no vi. Ah, era Jenny. Sí, Ah, se pone un cuadrito de color, ¿verdad? Es que de repente no sí, identifico quién habla. Ok, ok, Jenny. Entonces sí,
creo que a ti sí te da tiempo de quedarte. Y entonces el equipo, Noé, tú también tienes que salir, de ti no sabía. Sí, igual Pedro. Nosotros nos toca, ¿qué? De 11 a 11:30, creo. Ok, bueno, entonces, aunque sea de 5, Blanca, Alejandra, Elisa y Noé son un equipo. Y los demás pueden ir formando sus equipos de preferencia de 4 personas, para que hagan esta actividad que es pues participativa. Ustedes vieron en alguno de las lecturas, en la lectura sobre antimonumentos, un cuadro que describe o enumera más bien las características o las diferencias que hay entre un monumento y un antimonumento. Entonces, estas son parte de pues, de las discusiones actuales sobre cuestiones relacionadas con el patrimonio. Eh, el texto, que es muy interesante, tiene eh, pues una clara postura apoyando la idea del antimonumento y dejando atrás o destacando mm, las no cualidades, vamos a decir, del monumento. Entonces yo lo que quisiera es que haya un debate entre ustedes. Si hacemos el debate entre todos, pues se vuelve como, hay muy poca participación y recordando que muchos de ustedes lo que tenemos, muchos de nosotros lo que tenemos es extrañamiento social, por eso esta actividad está planeada en grupos pequeños. Pero yo lo que quiero es que hagan un cuadro comparativo entre la idea de patrimonio cultural y la idea de antimonumento. Y ambos conceptos tienen hoy en día cualidades o valores a favor y cualidades, valores o defectos o en contra, vamos a decir, ¿no? Las dos partes. Entonces la idea es que un, un, una pareja de este grupo de 4, en el caso de los que son 5, pues 3 y 2, va a enumerar todas las cualidades de ambas y el otro grupo todos los defectos de ambas, ¿no? De manera que tengamos más material para poder reflexionar, discutir, comentar eh, sobre estas diferencias y similitudes, porque al final ambas cosas tienen que ver con este desarrollo de la idea de patrimonio y hagamos finalmente un listado, ¿no? Igual que aparece en ese documento, eh, con cualidades y defectos, vamos a decir, o cualidades deseadas y cualidades no deseables, vamos a decir, de estos dos conceptos. La entrega debe contener el nombre de todos los participantes, pero cada uno individualmente tiene que subirlo a la plataforma. Yo voy a abrir una tarea en el tablón, una actividad en el tablón, para que ustedes puedan subirlo de manera individual. Ajá. O sea, el equipo de 4 personas va a subir 4 veces el mismo texto o la misma relación, cada uno de los integrantes por su parte. ¿Queda claro esto? Yo tengo una duda, que si es patrimonio cultural o solo patrimonio. Patrimonio cultural. Ok, gracias. Ajá. Voy a adelantar un poquito, pero el texto de antimonumentos, insisto, es claramente, tiene una postura claramente dirigida solamente a, a eh, momento histórico, ¿no? Tiene objetivos muy particulares que no son lo mismo que el patrimonio cultural.
es parte del origen de la idea de patrimonio cultural, pero no es lo que resume las cualidades del patrimonio, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría, pues, equilibrar o que nuestra reflexión nos lleve a equilibrar la importancia de ambos conceptos, patrimonio cultural y antimonumento. ¿Está claro? Alejandra, ¿estás con tu manita porque seguimos en la pregunta, en lo de quiénes van a ir fuera o quieres hablar? Ah, sí, bueno, es que pensé que la íbamos a tener levantada más tiempo. Ah, Perdón. no, ya no, ya. Pero si quieres comentar algo, adelante también. No, no, me parece bien. Ok, pues muy bien. Yo sé que ustedes tienen sus chats y esas cosas. Les pido también que ahorita pongamos atención, o bueno, ahorita en este preámbulo a lo mejor ya se pusieron de acuerdo, pero que no se me distraigan en hacer los grupos o hagan un esfuerzo de concentración sobre la explicación. Y bueno, finalmente sí tenemos que tener grupos de 4 personas para hacer la actividad que va a quedar al final y que quienes tengan que salir tendrán que hacer pues por la tarde, ¿no? Maricruz, adelante. ¿Puede haber otro equipo de 5? Fíjense, siempre es un relajo. Uno más está bien, pero ya no más, porque si no, luego me quedan equipos de 3 y así. Créanme que es más fácil que sean pares, pero está bien, Maricruz, uno más de 5 personas. Bueno, Gracias. al final va a quedar por ahí uno de 3 de todas maneras, ¿no? Es que eso es lo que no me gusta porque luego hay unos que ya no pueden juntar sus integrantes. Pero bueno, vamos viendo al rato cómo se formaron y ahí vemos cómo queda, ¿ok? Muy bien. Ok, y ahora sí ya estoy viendo el chat porque hace rato no lo tenía aquí abierto. Entonces, vamos a hacer un resumen entre todos sobre las lecturas para ir pues fijando conceptos que va a ser muy importante para esta actividad que tenemos planeada para el día de hoy. Voy a compartir pantalla. Ya se ¿Sí ve. ven mi pantalla? Sí, ya se ve. Sí. Sí, ya se ve. Muy bien. Pues primero, sí. La vez pasada quedamos un poco en la descripción de las cualidades o las características del patrimonio en el siglo XIX. Me gustaría que participemos todos para que yo vaya escribiendo en esta diapositiva. Hablamos sobre una gran profusión de monumentos que tenían un valor relacionado con el nacionalismo y la construcción de monumentos dedicados a la patria, ¿no? Estoy empezando con una, por empezar por alguna. Y me gustaría que revisen sus textos en las lecturas, supongo que algunos de ustedes como yo las tienen subrayadas. Recordemos un poco qué otras características tuvo el concepto de patrimonio durante el siglo XIX. ¿Alguien me puede dar alguna más? Acuérdense que no veo el chat, les pido, porque no puedo ver todo. Ah, no, bueno, medio veo aquí. Pero bueno, sí puede ser en el chat, a ver si puedo ver. Pero si no, pues de viva voz, por favor. Y yo aquí lo voy a ir anotando.
¿Tiene que ver la Revolución Francesa? ¿O cómo? Pues la Revolución Francesa, digamos que es el inicio de la modernidad, no estamos hablando del siglo XIX, pero bueno, en términos de ideología, pues sí, porque da inicio, digamos, a una nueva forma de concebir pues el mundo, ¿no? La sociedad. Y entre otras cosas, pues sí, también es el inicio del surgimiento de los nacionalismos, ¿no? Terminan las monarquías y empiezan la construcción de las sociedades-nación, ¿no? Pero no, yo no lo pondría en esta diapositiva. ¿Tenía que ver con el imaginario colectivo de objetos que daban una identidad en común, ¿no? Exactamente, sí. Una sería las identidades y muchas de estas identidades relacionadas con, con la nación, ¿no? Acuérdense que es que para mí cuando hice el libro este de País y Paisaje, lo confieso, fue todo un hallazgo para mí. Perdón porque fue por mi ignorancia, a lo mejor para ustedes no es una gran novedad, pero como que tenemos muy introyectado la idea de que vivimos en México, no sabemos el himno nacional y hablamos de historia de México cuando estamos hablando a lo mejor de Mesoamérica o de la Nueva España, ¿no? Cuando pues ni siquiera en términos de territorio es el mismo territorio, ¿no? Las naciones se crearon, son una creación imaginaria, dice Andersen, del siglo XIX. Se empezó a comprender, por ejemplo, Italia, como lo conocemos, tampoco era Italia, ¿no? Era pues un conglomerado de regiones. En muchos sentidos, también en México, ustedes saben, antes de la pérdida del territorio, teníamos pues, el doble de territorio y los límites no estaban marcados, ¿no? Con claridad. Entonces, en el siglo XIX, el patrimonio jugó un papel muy importante en la consolidación de la idea de nación, de país, ¿no? Hoy en día podemos considerar que muchos de los elementos que conocemos como mexicanos, artificialmente, muchos de ellos y otros de forma natural, como por ejemplo el paisaje, se fueron incorporando, valorando, ¿no? Como bienes comunes a una identidad imaginada que implica una nación. Y por esta razón hay una gran profusión de monumentos, ¿no? Para hacer visibles estos héroes comunes, estos eventos bélicos comunes, estas batallas ganadas, triunfos nacionales, ¿no? Que van siendo visibles a partir de la construcción de monumentos. ¿Alguna otra cualidad? Por favor, por ahí seguramente por ahí van a encontrar más cosas. Y aquí está una opinión de Luis Enrique. Solo te hacían recordar fechas y nombres de personajes impuestos por la SEP. Efectivamente, no tanto diría yo impuestos por la SEP, sino parte de este, vamos a decir, esta continuidad de la idea de nación que se construye desde el siglo XIX y que en términos históricos no hay ruptura, ¿no? Sigue habiendo esta descripción y esta importancia de destacar estos eventos del pasado que nos dan identidad nacional, ¿no? Es esta idea, por eso les digo que el concepto de patrimonio no es fijo, va evolucionando, va cambiando,
pero también, como hemos podido ver, los conceptos y los valores del patrimonio desde su concepción original, su génesis, en la idea de recordar, ¿no? De la memoria o de la herencia, hay valores que tienen continuidad, ¿no? Otros se van rompiendo, pero muchos de ellos pues continúan estando presentes, aunque hoy en día, siglo XXI, hay debates, ¿no? Y yo creo que una reflexión de este tipo es la que nos ayuda a entender cómo los debates, pues, nos van cambiando la idea y los valores del patrimonio. Y sí, efectivamente, por ejemplo, les cuento una historia personal, pero recurro a ella algunas veces. Cuando mis hijas eran chiquitas, yo creo que mis hijas han de ser más o menos de su edad o quizá un poquito más grandes que ustedes. Cuando mi hija mayor le dijeron que tenía que aprenderse los nombres de los niños héroes, pues yo que he tenido relación con la historia, en fin, le dije, no, de ninguna manera, no hace falta aprenderse los nombres de los niños héroes. Hay que entender qué sucedió, qué es lo que estaba en juego. Ustedes saben que pues la historia de los niños héroes es también una historia muy construida, ¿no? Pues posiblemente muy alejada de la realidad. Dicen por ahí que ni eran niños porque ya tenían 18 años, ni eran héroes porque más bien pues, se defendieron como pudieron y al final les fue muy mal, ¿no? No lograron defender el castillo. Pero eso es un poco lo que hay que entender y más bien hay que entenderlo en el contexto de lo que estaba sucediendo, ¿no? De pues, la invasión norteamericana y de las consecuencias de todo eso para el país. Bueno, todo ese rollo le eché a la pobre niña, que era bien chiquita. Fue a la escuela y ¿cuál creen que fue la pregunta del examen? Tan, tarán, el nombre de los niños héroes. Y se sacó, pues 0. Bueno, en esa pregunta, ¿no? Entonces, ya cuando vino mi otra hija, le dije, a ver, siéntate, vamos a aprendernos los nombres de los niños héroes. Porque mi hija mayor se quedó muy triste, ¿no? Porque no le había ido bien en el examen. Y bueno, ya le agregamos la otra parte, pero pues sí, sigue existiendo ahí esa pues línea, ¿no? De importancia de los nacionalismos y de estos nacionalismos y de estas historias construidas artificialmente para entender la historia de la nación, ¿no? Entonces, bueno, eso al margen. Después dice Maricruz Citlali, en el siglo XIX se da la restauración de monumentos. Efectivamente, esa es otra de las características, que es restaurar los monumentos que ya tienen vamos a decir, restaurar los vestigios del pasado. Y sí, también otra de las ideas vigentes que vienen desde antes, pero que se amplían en el siglo XIX, es la idea de monumento, ¿no? Que ya no es solamente una escultura, que ya no es solamente un arco del triunfo, ¿no? Sino que hay, por ejemplo, el lugar donde sucedió una batalla importante, el lugar donde murió o nació un personaje importante para la historia de la nación, pues también se considera dentro de esta idea de monumento y se considera importante restaurar estos vestigios del pasado. Esto surge también, lo comentamos la vez pasada, con la localización de los vestigios de Pompeya y de Herculano, y se decide pues excavar, ¿no? Reconstruir, restaurar estos lugares para poder entender cómo vivieron los antepasados de esa ciudad, que son antepasados de las personas que habitan el país actual, ¿no? Entonces, es correcto, esa es otra de las características. También el interés turístico,
¿no? Empieza a haber pues más intercambios entre los lugares, ¿no? No todo el mundo puede hacerlo, pero hay una gran cantidad de viajeros en el siglo XIX que viajan buscando conocer espacios monumentales, ¿no? Espacios del pasado de los lugares, ¿no? De las naciones. Por ejemplo, en el caso de México hay una gran cantidad de viajeros que vienen a conocer Teotihuacán, por ejemplo, o las ruinas de los mayas en la península de Yucatán. Y ellos pues conocen estos lugares, los dibujan, los fotografían, publican y atraen las visitas de nuevas personas. Entonces, sí, esa es otra de las características, pero es un turismo que no tiene mucho que ver, o muy poco que ver, con el turismo de finales del siglo XX o del siglo XXI. La nacionalización de objetos, dice Maricruz. Digo antes quienes hablaron. María Fernanda, gracias por tu intervención. Y también Luis Enrique. Y dice Maricruz nuevamente, la nacionalización de objetos que antes eran para un grupo cerrado. Efectivamente también, como ustedes recordarán, ya los museos, ¿no? se consolidan y muchas de las colecciones privadas se hacen públicas. Entonces, pero el objetivo de esa exposición de colecciones públicas, ¿cuál es? ¿Alguien recuerda por qué o para qué se busca mostrar estas colecciones? Era para mostrar su riqueza como país, ¿no? Sí, tienen que ver con la riqueza nacional, pero hay también otro objetivo. Léanle, léanle. Por ahí aparece. ¿Tiene que ver lo de la historia del arte? Bueno, dejan un poco, una de las características que, digamos, está vigente en el siglo XIX, pero tiende a desaparecer, es el concepto de estilo, ¿no? Hablamos de que ya los estilos quedan un poco atrás y empieza a haber una valoración, vamos a decir, multiestilística, ¿no? Esta palabra me la acabo de inventar. Ya no solamente se considera valioso la estética occidental, sino que con esta apertura en el mundo, el conocimiento de nuevos lugares, la instauración de la antropología como una ciencia del estudio de los seres humanos ampliamente entendida, lleva al valor de la estética de una manera más amplia, ¿no? Pero las colecciones públicas, sí, efectivamente, ayudan a entender y a conocer otras manifestaciones artísticas que están fuera del territorio o de lo conocido, ¿no? De la sociedad que habita un lugar, asomándose, digamos, a las ventanas de otras culturas a través de estas exposiciones, ¿no? Pero también hay otro objetivo que es difundir la cultura a un público más amplio, la difusión de la cultura. Ustedes, todavía queda un poco la noción de una persona culta propia del siglo XIX o del siglo XVIII. Alguien así, si yo les pregunto, ¿quién es, cuáles serían las características de una persona culta? ¿Alguien me puede decir? Así, si yo digo, a ver, ¿cómo es una persona culta? ¿Me la podrían describir?
Sí, esos estereotipos son los que quiero, Axel. Cuéntame, ¿cuáles son esos estereotipos? Así como es un culto, No sé, oculta. una Bueno, de persona, entrada creo que es culto, ¿no? En el estereotipo. No es culta, es culto. A ver, adelante. no sé, me imagino desde ya una percepción física, alguien así con un porte extraño, muy exagerado, con un vocabulario rimbombante, Ujú. algo, movimientos muy gesticulares, no sé, algo como tipo inglés quizá, igual en el Ajá. estereotipo. A mí también, hasta con sombrero, ¿no? Y De sí, copa, algo así. monóculo. Ajá, sí, sí, también. Aquí lee mucho, sí, es una persona que lee, que tiene muchísima información, puede que hable latín, sí, efectivamente, entra en ese estereotipo, habla muchos idiomas, sabe mucho, sabe de todos los temas, es rimbombante, le gusta la música clásica, como ven, es burgués, es serio, sí. Ese es como un estereotipo, de acuerdo con todas las valores que ustedes, han señalado. Ve cine de arte, sí, sí, sí. Es una persona, digamos, una persona que no es común, ¿no? Sin embargo, esta noción de cultura en el siglo XIX inicia un cambio que se da con más fuerza en el siglo XX, ¿no? Y si nosotros entendemos que la cultura es todo lo que los seres humanos hacemos o hemos hecho como sociedades para adaptarnos al medio, eh, esa sería la nueva noción de cultura, que es otra de las características del siglo XIX, una ampliación ay, de la noción de cultura. Pues yo siempre digo, ¿quién sería más culto? Un campesino que si viene el COVID y los mercados eh, de producción, comercialización de alimentos. Cuando inició el COVID, una de las preocupaciones que yo tenía, porque tiendo hacia como angustiarme por adelantado, era que qué tal que faltaba comida, ¿no? ¿Quién iba a sobrevivir? ¿Yo o el campesino que produce maíz? Pues el campesino que produce maíz, porque no depende para comer de ninguna red de comercio, ¿no? En ese sentido, pues se adaptaría más fácilmente a las nuevas circunstancias él que yo. Y en ese sentido, pues sería más culto que una persona que a lo mejor le encanta la música clásica, pero bueno, su cultura, este cambio entre la idea de cultura se da en el siglo XIX y también el patrimonio, los museos, las colecciones, tienen el objetivo de ampliar la cultura eh, a todos, ¿no? Que no era un valor que se considerara antes de la Revolución Francesa, justamente, ¿no? ¿Alguna otra actividad? O yo creo que con esto ya podemos ir hacia adelante, pero bueno, ¿alguna otra cualidad del patrimonio que cambie en el siglo XIX que hayan visto por ahí, que recuerden? Hola, yo tengo una pregunta. Ujú. Con esto de la ampliación de la noción de cultura, también tiene que ver, por ejemplo, que comenzaban a valorar lo de, pues, otras culturas, o sea, como por ejemplo los artefactos que utilizaban antes, o creo que en alguna clase mencionamos que, por ejemplo, lo que traían de África o de Mesoamérica no tenía el mismo valor, Ujú. Sí, ¿sí? efectivamente, sí. O sea, Ah, hay por eso le puse ahí multiestilística, o sea, desde las nociones anteriores de que lo bello era lo clásico, ¿no? Lo romano, lo griego, en fin, lo conocido de alguna manera también redescubierto, a la valoración de, em, pues de otras culturas, ¿no? De otras maneras de habitar y de vivir y de producir
eh, arte y de producir instrumentos para la producción, ¿no? También y la sobrevivencia humana. Entonces empieza a considerarse o a ponerse sobre la mesa esta consideración de los otros valores, vamos a decir. Pero sigan viendo, excepto en uno de los textos que leyeron, que seguimos hablando de este concepto en Europa. Por ejemplo, pero es un fenómeno muy interesante porque muchos de los valores que se dieron a la arqueología mexicana, a los sitios que se empezaron a excavar también en el siglo XIX en México, se dieron porque los viajeros estaban interesados en conocer estos lugares y llevaron piezas a Europa. Y estas piezas fueron como, pues llamaron mucho la atención allá, y a partir de esa valoración extranjera y de que en México se empezaron a dar cuenta que se estaban robando eso que ya empezaba a tomar valor de patrimonio, se empezó a proteger y a valorar. Entonces, pues hay una retroalimentación, digamos, desde la función o desde los descubrimientos que suceden en Europa, que en México no convienen, vamos a decir, pero al mismo tiempo, pues nos ayudan a ver los valores propios. Y entonces empiezan las leyes de protección, ¿no? Esa sería otra de las características de finales del siglo XIX y sobre todo de principios del siglo XX. A ver, voy a ver aquí. La historia del arte, sí. Esa historia del arte que ya habla de varias culturas, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Y casi los autores de la historia del arte se centran en Europa, efectivamente. Y luego está muy simpático porque, por ejemplo, hay algunos autores, todavía hoy en día, créanme, que dicen, por ejemplo, el México mesoamericano es barroco, ¿no? Pues el barroco es un estilo que se encuentra perfectamente comprendido, entendido, creado, surge a partir de un mundo barroco, ¿no? Y pues decir que lo que está muy cargado de detalles es barroco, pues bueno, podría utilizarse, ¿no? Pero finalmente, pues nada que ver. Estamos hablando de dos tiempos, de dos culturas, de dos mundos radicalmente distintos. Y lo que hacen esas comparaciones, bueno, más bien esas atribuciones externas sobre un objeto, es más bien confundir, ¿no? Es sacarlo de su contexto y ya no permitir que haya una valoración real, ¿no? Del objeto dentro de su mundo. Esa es otra de las características, sigue siendo del siglo XIX, que inicia con la extracción de piezas, ¿no? Se excava para sacar algo. El dios del dios Pan de las ruinas de Pompeya, lo sacan, lo quitan de donde estaba, ¿no? Y poco a poco se dan cuenta que lo importante es ver dónde estaba, por qué estaba ahí, qué había alrededor, qué otras muestras de religiosidad, por ejemplo, se podrían haber encontrado alrededor de la escultura, ¿no? Y entonces también estos restauraciones, ¿no? Y estas excavaciones son más cuidadosas. ¿Ok? También, gracias Alejandra, las políticas culturales, ¿no? También en esta, por ejemplo, exposición de colecciones al público el objetivo de difundir la cultura, también empieza a haber una política cultural desde el gobierno.
gubernamental, vamos a decir. Y poco a poco la sociedad civil, eso será voy a hacerlo más chiquito porque esto ya no nos cupo. Poco a poco la sociedad civil va retirándose de esa autovaloración, vamos a decir, social, ¿no? Que vamos a ver que en el siglo XXI, sobre todo, y también a finales del siglo XX, pues hay un renacimiento un poco de la idea de que el patrimonio no puede ser solamente gestionado por el gobierno. Porque ya vimos lo que sucede, ¿no? Hay una idea mucho más lineal que se puede considerar impuesta sobre los valores de los objetos patrimoniales, en los que la sociedad, pues en todo caso, nada más observa, ¿no? Y esto no conviene, porque lo que queremos construir a través del patrimonio es una visión plural, no solo una visión impuesta o unívoca. Muy bien. Bueno, pues con esto creo que podemos tener un interesante punto de partida sobre lo que va a irse desarrollando durante el siglo XX y que también tiene que ver con estas ideas. Aquí tenemos, bueno, vamos a ir también haciendo algo de este tipo un poquito más adelante, pero uno de los parteaguas que que tienen los estudios sobre el patrimonio en el siglo XX es sí el surgimiento de la antropología como un objeto de estudio humano desde el siglo XIX, pero su consolidación como una disciplina científica, vamos a decir, durante el siglo XX, que hace que veamos nos autoveamos viendo a los otros y valorando la cultura del otro, vamos a decir. No sé si alguien nos quiera comentar de un viaje que haya hecho y cómo cuando uno regresa, yo digo que cuando uno viaja cree que va a aprender sobre, no sé, la vida en los otomís, no sé, ¿no? o los mayas, ¿no? Cuando viajo al sureste mexicano o en alguna oportunidad a otro país, ¿no? Cómo vivieron o cómo viven en Egipto. Pero lo que más se aprende en esos viajes para mí, y no sé si alguien quisiera compartir su experiencia, es quién soy yo, quién es mi país, qué cosas que no me había dado cuenta veo ahora, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, híjole, el tráfico en México es una locura. Pero cuando vamos al Cairo, dices, no, hombre, el tráfico en México no está tan grave, más o menos está organizado, por lo menos tiene carriles, ¿no? Y uno no se había dado cuenta de eso hasta que no ves otra cosa, ¿no? O voy a Estados Unidos, a lo mejor con esos freeways gigantescos y esas organizaciones que todo tiene letreritos, ciudades hechas para los coches, y digo, no, pues ya en esa comparativa, pues tenemos algo de camino que recorrer y mucho que aprender, porque por otro lado allá no se puede andar más que en coche, no hay banquetas, no hay forma de trasladarse en casi ninguna ciudad o en muy pocas a pie. ¿Alguien nos quiere compartir algo que le haya sucedido similar a esto? ¿Nadie se anima? ¿Será que alguien es que no veo la pantalla? ¿Alguien Pedro. Ay, es que esto Sí, está muy perdón. difícil, oigan. Veo acá, veo allá, veo acullá. Adelante, Pedro, gracias. Ya te encontré. Es que oí tirín. Dije, oye, esto. Alguien levantó la mano. Sí. Pues yo me enteré hace poco por mi hermana que
Supuestamente en Canadá es muy extraño que las mamás en México griten para comer. Que en Canadá es muy común que las mamás o en general la gente suba a los cuartos a tocar, a anunciar que ya está la comida, y en México es como, ya vente a comer, y que es muy, muy extraño para ellas. Sí, y a lo mejor uno nunca había sentido que es un grito impositivo hasta que alguien te dice, mira, hay otra opción, ¿no? Sí, Oye, sí, pero sí. imagínate en términos de chamba para la persona encargada de eso, además de hacer la comida, tiene que ir, ¿no? Educada, o sea, es gente muy paciente, ¿no? Lo digo por mí porque yo no podría. Además de todo en la chamba, ir así muy educadamente. Tac, tac. Hola, buenas tardes. Oye, ¿podrías, por favor, darte un ratito para comer? Sí, pues es una cultura distinta, me cae. Gracias, Pedro, por compartir. Bueno, entonces en el siglo XX la antropología cultural tiene un papel muy importante. Se amplía aún más el concepto de belleza, ¿no? También la antropología busca comprender no solamente a las sociedades del pasado, sino también a las sociedades del presente, ¿no? E- el- el- los, ves- pues los que en algún momento se consideran vestigios culturales se empiezan a comprender, pues no como vestigios, sino como formas de vida diferentes, ¿no? Que amplían la noción de cultura y amplían también la valoración de otros elementos culturales. Estos elementos culturales inicialmente pues tienen un valor estético primero y después un valor en la historia del desarrollo humano en el planeta, ¿no? Y ya no son solamente valoradas por la cultura que las produce, sino que también son valoradas como parte de la creación humana en su conjunto, ¿no? Lo que sucede en una tribu africana debe ser conservado no solo para la tribu africana, sino también para su conocimiento por toda la humanidad, ¿no? Esto es parte de los conceptos que se empiezan a esgrimir a lo largo del siglo XX y también una de las cualidades que surgen es la creación de la legislación. Como dije, sí hay algunos ejemplos en el siglo XIX, pero se consolidan esta idea de que legalmente se debe proteger el patrimonio en el siglo XX. Bueno, habrán visto este cuadrito en alguna de las lecturas y me parece interesante porque, pues, de alguna manera señala estos 4 aspectos que se suman a la idea del concepto de patrimonio cultural. La antropología que estudia todas las expresiones culturales producidas por las sociedades humanas, ¿no? Ya no solamente algunas seleccionadas. El derecho que legisla las formas de propiedad, de transmisión, de protección y de control político de los bienes culturales. La historia del arte, que ya tiene pues una valoración diametralmente distinta, ¿no? Que estudia y critica los bienes culturales bajo la óptica de la historia y de la estética, eh, empieza a pues, tener nuevas propuestas para em, val encontrar valores que resumen momentos históricos, ¿no? Sin juicios, que pues también eh, amplían la noción del patrimonio. Y por último, este autor, Josué Yull, identifica la educación como uno de los valores de este concepto de patrimonio cultural, difundiendo el valor de los bienes culturales como signos de identidad y referentes de una civilización. Aunque, insisto, hay una continuidad en muchos aspectos de las cuestiones nacionalistas, pues también por otro lado hay
la búsqueda de identidades y de referentes de civilizaciones, ¿no? Ya fuera de esta historia política que, pues que de alguna manera ha regido en muchos sentidos la construcción histórica de las naciones y de los pueblos. Y una de las pues parteaguas, digamos, del, de esta protección del, del patrimonio es la creación de UNESCO del concepto de patrimonio mundial. Bueno, se consolida en 1972 y surgen mucho como una respuesta a la destrucción de los bienes patrimoniales durante la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que se destruyeron ciudades completas, por ejemplo, Varsovia, pues prácticamente quedó en ruinas, ¿no? Y bueno, pues empieza a haber esta conciencia de la capacidad destructiva de los seres humanos, que ya había, pero que digamos que nunca había sido con tanta, pues, tanta tragedia, digamos. Y entonces la UNESCO propone esta creación del patrimonio mundial, ¿no? Que ya hay bienes que no solamente son importantes para un grupo o para el grupo que los produce o produjo, sino que son testimonios de la humanidad completa. Y se crea en la Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, y incluye tanto el bien cultural como el patrimonio cultural. También otra de las ideas del siglo XX es la idea de bien cultural, que son conceptos mencionados por primera vez a mediados de los años 50 y consolidados a lo largo de la década de los 70. Me pareció interesante ver cuáles fueron las primeras declaratorias para entender un poco cuál fue el espíritu original o la intención de UNESCO. Estas son las primeras declaratorias de 1978 y la verdad me sorprende mucho porque yo pensé que iba a ser el Partenón, las pirámides de Egipto, ¿no? Y vean que no, son la Catedral de Aquisgrán, el centro histórico de Cracovia, que sufrió muchísima destrucción durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Quito, en América, las iglesias de Lalibela en Etiopía, que aquí vemos una de las imágenes de estas iglesias, la isla de Gorea. En términos de naturaleza, que también ya es otra de las características de la concepción del patrimonio en el siglo XX, las Islas Galápagos y el Parque Nacional de Mesa Verde, Siemen y Yellowstone, Nahanni, en Estados Unidos, y las reales minas de sal de Huelica y Bochnia, que ni sé dónde están. O sea, la idea era incluir estos lugares que en realidad, pues, incluso algunos siguen siendo desconocidos, ¿no? Y que fuera la humanidad completa la que los custodiara y los conservara, la que los diera a conocer y los difundiera para ampliar, insisto, la idea de cultura, que también ya en el siglo XIX había quedado claro que por ahí no iba, y para pues ampliarlo, ¿no? A una memoria colectiva, digamos, universal. Otro de los elementos inmediatamente después de estas primeras declaratorias del 78 es la que alguien comentó la clase pasada, es la inscripción en esta lista del patrimonio mundial del campo nazi alemán de concentración y exterminio en Polonia de Auschwitz, que se inscribió en 1979 y que constituye un gran parteaguas en la idea de patrimonio cultural o de bien cultural. Porque en este caso, lo que se está conservando es la memoria de un hecho del pasado que nos lleva a reflexionar
sobre lo que no debe volver a suceder jamás, ¿no? Y entonces, pues se incluyen elementos de memoria que ya no son positivos, vamos a decir, ¿no? También tenemos que recordar los hechos negativos y las cosas que pues ya no podemos seguir haciendo, ¿no? Entonces, todavía, créanme, en el 79 había muchas personas que creían que esto no existió. Y entonces, bueno, el patrimonio se vuelve también en sus objetivos un testimonio objetivo del pasado. ¿No crees que existió? A ver, ve aquí y ve lo que hay aquí, ¿no? Mira las fotografías, mira las construcciones, mira las alambradas, ¿no? Entonces ya, como que con un testimonio objetivo, ya no subjetivo de yo creo que pasó, dicen que, ¿no? Ahí está la prueba de que esto sucedió y no debe volver a suceder. Y entonces, bueno, otra de las características del siglo XX es la clasificación o una propuesta de clasificación sobre los bienes patrimoniales. Y que, pues en mucho, lo vimos en el video en la primera clase, la que pues estuvo vigente hasta fines del siglo XX y desde fines del siglo XX y ya durante el siglo XXI, pues se ha puesto, o yo quisiera que la pusiéramos también un poco en duda, ¿no? El patrimonio se dividió originalmente en patrimonio natural y patrimonio cultural. Fíjense cómo, y a ver si alguien me ayuda a caer esta clasificación. Dentro de lo natural, aquí están incluyendo el paisaje natural. Y dentro de lo cultural, la herencia cultural, que a su vez se divide en tangible, es decir, todo lo que podemos tocar, e intangible, ¿no? Que son todas estas costumbres, leyendas y saberes, tradiciones que, digamos que existen, son ideas, pero no tienen una entidad física. Y el patrimonio tangible se divide en dos, en mueble, que son objetos que se pueden trasladar, vamos a decir, y en inmueble, que son lugares o edificaciones, pues que ahí están, que podemos tocar, pero que no podemos mover. Yo diría que esa sería pues así una explicación muy sencilla y básica. ¿Alguien quiere ayudarme a criticar este cuadro? ¿Qué observan? ¿Aplica? ¿Ayuda? ¿No ayuda? ¿Confunde? Parte sí, parte no. Oí una manita. Oí tirín. Ay. Hola, sí. Dime Bueno, tu nombre, yo perdón, dime tu nombre. soy Citlali. Adelante, Citlali. Pues yo tenía más duda en relación a cuál es la diferencia entre bien cultural y patrimonio cultural. Y pues nada, en relación a este cuadro, pues no sé, o sea, por ejemplo, hay, no es un ejemplo burdo, algunas zonas arqueológicas de México están inmersas, por ejemplo, en selvas o en reservas, pero en sí también tiene un valor. Entonces, estos se clasificarían a manera diferente o de qué manera se puede clasificar eso. Y pues también ahí se llevan a cabo algunos festivales. No sé, siento que es muy complejo. Y bueno, no sé, eso es algo aparte, pero tomo una clase que se llama evaluación inmobiliaria. Y también, bueno, nos decía la profa que podíamos darle un valor, una evaluación al patrimonio. Pero entonces,
no sé, bueno, eso ya es para expresar mi duda nada más, pero ¿cómo se puede dar valor a todo este conjunto que lleva un espacio como lo natural, el inmueble, o sea, no sé, una pirámide o X cosa, y aparte de las tradiciones que se llevan ahí? Y ya, gracias. Muy bien. Pues justamente, Citlali, te pregunto yo, esto que me estás diciendo, pues no se responde con este cuadro, ¿no? El cuadro aplica, por ejemplo, Palenque, la ciudad de Palenque, en Chiapas. Es patrimonio natural, patrimonio cultural, intangible, tangible, mueble. ¿Dónde lo colocas en este cuadro? ¿En un solo lugar? No, creo que, bueno, es que es muy complejo, no creo que solo sea como natural y solo cultural. Exactamente. O sea, estos cuadros que se produjeron, digamos, estas clasificaciones del siglo XX, pues fueron maneras de explicarse, de tratar de clasificar el patrimonio y muchas de las declaratorias tienen que ver con este cuadro. O sea, se decía, esto se declara patrimonio natural, las Islas Galápagos, natural, ya. Si alguien vive ahí, si hay una cultura ancestral, que no es el caso, ¿verdad? Pero que viviera ahí, esa, pues bueno, no. Nosotros vamos a proteger a las especies de flora y fauna del lugar. En el caso de, por ejemplo, la ciudad, fíjense, imagínense, la declaratoria una de las primeras en México fue en la misma declaratoria el Centro Histórico y Xochimilco, con un plan de manejo que incluye las dos partes. Y el centro histórico, pues tiene patrimonio natural y patrimonio cultural, pero solamente se ponía como patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, bueno, trajo bien, ¿no? Esto bien, se ayudó, pero al mismo tiempo confundió un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, Xochimilco no tiene una declaratoria de patrimonio natural, cuando en realidad, pues la base de ese bien está en la conjunción o en la mano humana sobre una naturaleza muy particular, ¿no? De un lago somero, de una relación con el lago ancestral, de una forma de cultivo muy particular, ¿no? Pero al hacer una declaratoria en equipo, digamos, pues muchos de esos valores no quedaron realmente protegidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este cuadro queda aquí paisaje natural dentro de lo natural. A ver, alguien más que tenía la mano, ya no veo. ¿Alguien más iba a participar? Aquí estamos, Pedro. Ahí. Existe patrimonio mixto, dice Pedro Rosas. A ver, cuéntanos, Pedro. O ya no está Pedro. Ya salieron varios, ¿verdad? ¿Me escuchan todos? Sí. Sí, es que acabo de empezar la reunión de servicio social. Ay, qué triste. Bueno, pues ya saben cuál es la tarea. Pedro, ya no te escuchamos. ¿Estás ahí? Sí, yo había escuchado algo sobre patrimonio mixto, que era que no siempre se podía encajar el patrimonio dentro de cultural o natural, entonces se hacía una combinación de los dos y tenía elementos de ambos, pero no estoy seguro si existe esa clasificación. Efectivamente, pero eso ya es parte del desarrollo de esta idea. Y una de las cosas con las que se arregla, vamos a decir, ya a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, es la idea del paisaje cultural. Porque paisaje, lo vimos aquí y ustedes lo deben de haber visto en sus clases de teoría del paisaje, no es una cosa que separa, es una cosa que incluye, ¿no? Incluye tanto lo natural como lo cultural,
como las leyendas, tanto lo tangible como lo intangible, ¿no? Es una creación cultural, sí, pero sobre un territorio natural. Y entonces, ahí hay un cambio muy importante en la idea de la concepción del patrimonio, pues digamos más incluyente, ¿no? Y ya no se recurre tanto, aunque les digo, estos cambios no son así de un día para otro, ya cambió, se siguen haciendo declaratorias incluso de monumentos, ¿no? Pero las ideas se van ampliando y el paisaje, el concepto de paisaje es una de las ideas que más ha promovido el cambio en esta concepción del patrimonio, que durante el siglo XX también cambia de un objeto, incluso arquitectónico, ¿no? No sirve de mucho conservar una casa de la colonia Roma, sirve conservar la colonia Roma, ¿no? Su traza, sus avenidas, su arbolado, su señalética, sus casas, sus edificios, sus jardines, porque de otra manera, pues no es un testimonio del pasado histórico de la Ciudad de México, si solamente se concibe la protección de una casa, ¿no? Sería simplemente una muestra, pero no colaboraría a comprender este fenómeno urbanístico. Entonces, durante el siglo XX sí se hacen estas clasificaciones, pero al mismo tiempo las declaratorias empiezan a incluir conjuntos. Por ejemplo, y se hace en muchos países del mundo, se declaran los centros históricos de las ciudades antiguas, y ya como conjunto. También hay algunas declaratorias, como por ejemplo rutas de la Ruta de la Plata, la Ruta de la Seda en Oriente, ¿no? Ya no solamente edificios o objetos particulares, ¿no? Sino grupos, digamos, o conjuntos. Eh, Aquí vamos a ver cómo de verdad no hay durante el siglo XX, un acuerdo absoluto, ¿no? Bien, vimos que en la diapositiva anterior el paisaje estaba dentro de lo natural y en esta otra el paisaje cultural es un bien inmueble, imagínense nada más, pues dislocado, ¿no? De lo tangible, de lo natural, de lo mueble, pues desarticulado totalmente de la idea que hoy podemos defender sobre lo que implica el patrimonio en en estas, en esta valoración del paisaje. Entonces, bueno, pues podemos comentar algunas de los valores que vimos en esta idea del siglo XX. Hay valores estéticos, cambian el valor el sentido de la belleza, que ya no es solamente clásica y occidental, sino que se amplía a una visión de belleza pues universal. Hay también valores políticos que van sustituyendo la construcción de las naciones y la educación del ciudadano por una valoración más tendiente a lo universal, a la producción de toda la cultura universal y no solamente particular ni europea. En términos históricos, surge esta idea de que el patrimonio es una fuente objetiva de la historia y constituye la memoria de un pueblo y de la identidad de ese pueblo, pero también es parte de la historia de la humanidad, ¿no? Eso sería otra de las... Ay, acabo de ver aquí que apareció... ¿Alguien quería hablar algo? Ay, no, bueno.
si alguien quiere, es que oigo campanitas, pero no sé si son de mi computadora. Si alguien quiere decir algo, por favor, escríbalo en el chat porque ese sí lo alcanzó a ver. Los valores culturales también pues se ven favorecidos por esta idea de la conservación del patrimonio y también los valores éticos, ¿no? Que tienen que ver con esta colaboración del patrimonio como un objeto de apoyo a los derechos humanos y un objeto importante en contra de la guerra y del genocidio. Y bueno, en el siglo XXI hay una crisis de conceptos, es lo que estamos viviendo, hay pues mucha interpretación distinta sobre el papel del patrimonio. Hemos visto en los últimos pues, años, o casi en el último año, pocos años, la destrucción de muchos monumentos del pasado, ¿no? Reivindicaciones actuales sobre la construcción de la historia, en fin, un montón de eventos sociales que ponen en crisis los conceptos tradicionales del patrimonio. Pero al mismo tiempo, pues surge la defensa, surge la necesidad de una reflexión sobre lo que se está haciendo y la necesidad de la búsqueda, a mi juicio, de un equilibrio. Entonces, vemos que hay una nueva construcción de símbolos, pero al mismo tiempo la existencia aún de los símbolos que nos han dado identidad, ¿no? La importancia de la identidad. Muchos de los autores que están citados en los textos que ustedes leyeron hablan de, pues sí, de la importancia de la identidad, no solo como una identidad personal, sino también como una identidad de grupo humano, ¿no? Una identidad cultural. Hay también una prioridad económica que a veces nos guste, a veces no nos guste, pero es real, ¿no? Mucho, mucho, mucho del valor del patrimonio en el siglo XXI es el valor económico. Es la atracción de turismo y de un turismo tan masivo, hasta antes de la pandemia, pero tan masivo, que ha destruido el patrimonio y que además ha pasado de tener un significado cultural, histórico, político, ¿no? A ser un objeto pues de estatus en muchos casos y de comunicación social, ¿no? Dice alguno de los textos, y estoy de acuerdo, muchos visitantes a sitios históricos o patrimoniales ni ven ni nada, van, se sacan la foto y la suben a sus redes sociales, ¿no? Y ahí para, digamos, de alguna manera, el valor, ¿no? Es un valor del patrimonio en términos, una vez más, individuales, fíjense. Como ¿no? Parte de una personalidad individual que es aceptada por un grupo. Entonces, bueno, pues hay muchísimas cosas que se pueden debatir en estos términos de crisis de conceptos y ya nos queda súper poquito tiempo y no me dio tiempo de darles un descanso, pero vamos a pasar entonces ya a la siguiente actividad, a la actividad, bueno, no, quiero decir una cosa más sobre el siglo XXI, que es cómo ha habido una transformación importante del concepto de monumento, ¿no? Al concepto de la importancia de los personajes y de la vida cotidiana. Ya no estamos hablando de los mismos de siempre, ¿no? El Partenón, el Big Ben, la pirámide de Teotihuacán, la Catedral Metropolitana, en fin, elementos arquitectónicos y escultóricos extraordinarios, sino a la valoración de conjuntos vernáculos, ¿no? Aquí estamos viendo una imagen de Tlacotalpan, de esculturas que ya no son
el monumento a la independencia o el monumento a los niños héroes, sino al pescador, al panadero. He visto por ahí incluso algún monumento al perro callejero, ¿no? Ahí en Tlalpan. También una incorporación de los valores sociales, de los reclamos sobre el mundo moderno y sus valores, ¿no? Que nos han llevado a la construcción de antimonumentos, pues insisto, relacionando pues los reclamos, ¿no? Y la visibilización de las cosas que están sucediendo y de la falta a los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay elementos de gran cambio en estos conceptos, que lo que busco en esta actividad, bueno, vamos a ver aquí algunas imágenes que tenía. Esto que pasó, los movimientos, ¿no? El Black Lives Matter, que pues tienen un origen en un lugar y que hoy en día se multiplican, algunas veces con una real reflexión histórica, información y reflexión histórica, y otras veces como un movimiento de enojo en algunos sentidos, pues no quiero decir irracional, pero no muy reflexiva, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que quisiera ahora, aquí también fíjense, por ejemplo, son cosas que son súper interesantes, porque bueno, uno de los monumentos que tuvieron un valor de reivindicación social en el pasado, a personajes que tuvieron un papel de reivindicación social, se vuelven espacios que buscan llamar la atención sobre nuevos conflictos, ¿no? Entonces, pues creo que además en estas generaciones que hay una participación activísima sobre estos aspectos, es importante en esta clase. No estaba en el programa, por supuesto, porque no era algo de lo que estuviéramos tan conscientes, pues que nos llevara a una reflexión, ¿no? Y que podamos intercambiar ideas, interpretar sucesos y tener, les digo, una postura propia, pero informada, más bien, propia e informada, no pero. Y la actividad, pueden tomarse 5 minutitos de descanso para que tengan media hora después para poder comentar y para hacer este listado. En equipos de 4 personas, ya dejamos 2 de 10 personas. Si tiene que quedar alguno de 3, está bien, porque si no, no vamos a completar los números. Se formarán pares antagónicos para enumerar las características positivas y negativas de los conceptos de patrimonio cultural y la noción de antimonumento. Se discutirán en el grupo. Sí les pido que hagan un esfuerzo, porque lo más fácil es decir, yo contra el monumento y a favor del monumento, del antimonumento, porque no solo porque tenemos una idea personal, sino porque pues ya hasta tenemos el texto, ¿no? Hagamos un esfuerzo por decir, bueno, qué cosas no tan positivas puede tener el antimonumento y qué cosas no tan negativas puede tener el patrimonio cultural, ¿no? Y al revés. Y después lo discutimos un ratito en grupo. Respeto, lo más importante de estas discusiones es el respeto al otro. No vamos a llegar a un consenso porque no es lo que estamos buscando. Vamos a llegar simplemente a identificar valores y a respetar los valores que los otros identifican. Y después vamos a entregar 2 listados con el nombre de todos. Puedo yo estar de acuerdo con algunos valores y no de acuerdo con otros, no importa. Insisto, no se trata de llegar a un acuerdo,
Simplemente se trata de identificar valores que podemos observar, que distintas personas observan sobre el patrimonio y sobre esta noción de antimonumento. Voy a dejar de compartir para verlos. Ay. De regreso, aquí estamos. Dudas sobre la tarea, chicos. Yo tengo una duda, Maya. Soy Jenny. Hola, Jenny. Sí, dime. Entiendo que va a ser el equipo y dice formar pares antagónicos para enumerar las características positivas y negativas. Entonces, una pareja va a estar en patrimonio cultural y otra pareja en antimonumento y se va a discutir como eso. No, yo diría más fácil, háganlo como ustedes quieran. O sea, el procedimiento yo no lo voy a ver, yo nada más voy a ver la lista. Pero yo diría que es más fácil decir, voy a encontrar todo lo malo de monumento, digo, de patrimonio cultural y de antimonumento, una pareja. Y la otra pareja todo lo bueno. Ayuda más a descubrir, porque se hace un esfuerzo más grande. Cuando a mí me dicen, di todo lo malo de antimonumento, ¡oh, híjole! Me cuesta. Tengo que pensarle más, ¿no? Pero lo dejo abierto a como ustedes se quieran organizar. Lo que sí, no pierdan mucho tiempo en la organización, porque lo que yo quisiera es que acaben en media hora y no se vayan con tarea. Ok. Pero al final solamente es un enlistado que todos tenemos que entregar, ¿no? Todos entregan el mismo, insisto, no es que todos tengan que estar de acuerdo con lo que dice ahí. No vamos a llegar a un acuerdo. Solamente vamos a identificar valores para ampliar nuestro entendimiento sobre que no todos pensamos lo mismo, pero tenemos que considerar lo que piensan cada uno. Ok, muchas gracias. No, a ti. ¿Alguien más? ¿Dudas? Para trabajar esto, ¿nos podemos retirar de la sala o nos tenemos que quedar aquí como por dudas o...? No, Axel, se pueden retirar. Nos retiramos todos para que ustedes puedan abrir, no sé, a lo mejor Zooms o lo que prefieran. Es que en Meet yo no sé hacer grupos. ¿Ustedes saben hacer? ¿Se puede? Creo que no. No, solamente creo que en Zoom. Sí, el año pasado nos cambiamos de plataforma, hicimos los grupos, total, perdimos creo que 20 minutos en todo eso y la verdad no le veo sentido. Mejor ustedes organicen sus reuniones. ¿Está bien? Entonces sí, sin ningún problema. Perdón, ¿vamos a regresar a cierta hora o...? No, ¿Ya no? Nos vemos el próximo, porque ya queda nada. Nos vemos el próximo miércoles. Y por favor, ahorita, mientras ustedes hacen eso, yo voy a poner la actividad en el tablón para que puedan subir los listados. Si les lo dejen para después, para que no pese como una tarea, sino que sea una actividad de clase. Si alguien tiene alguna duda, yo voy a seguir en el Classroom. Pueden mandarme un mensaje ahí en el tablón. ¿Está bien? Sí, gracias. Cuídense Luego, mucho. bonito día. Igual, y síganse cuidando, chicos. Mucho, mucho, mucho.